En primer lugar, quiero expresar mi solidaridad con los familiares de Jordi Cuixart, de Oriol Junqueras, de Raúl Romeva y de Quim Forn y a sus partidos, porque ayer los tribunales que absolvían a los guardias civiles por lo que sucedió en Tarajal, vimos esa noticia. Vemos, por otro lado, la noticia de que el tercer grado era revocado. Eso no es un acto de justicia, es un acto de venganza, que nos aleja de una solución política al conflicto que vive Cataluña. Por eso, presidente, le pido, ahora que estamos saliendo de la peor fase de la pandemia, más valentía, más determinación. Necesitamos que la política vuelva a ser útil, que vuelva a ganar y superar el legado del Partido Popular de su judicialización. En segundo lugar, quería recordar que el vacilo del fascismo, de la intolerancia, despierta de nuevo. Lo vimos la semana pasada en el intento de agresión a la ministra Yolanda Díaz. Lo vemos noche tras noche en el acoso durante estos últimos 2 meses del domicilio del vicepresidente y la ministra de Igualdad. Y lo vemos en la feroz andanada de ataques, de insultos, de amenazas, incluso de muerte, a los dirigentes de Unidas Podemos. La señora Abascal hablaba de decoro y el señor Casado hablaba de empatía, de la falta de empatía de este Gobierno. La verdad es que empatía habría sido dar alguna muestra de apoyo a la ministra, y yo hoy se lo habría agradecido. Pero no es solo que no les pueda dar las gracias, es que quienes han provocado este clima de coacción son ustedes. Son ustedes cuando nos insultan, cuando nos llaman criminales, cuando hablan del gobierno ilegítimo, de la dictadura constitucional o del totalitarismo. Y eso inocula odio en sus seguidores. Porque, evidentemente, contra una dictadura hay mucha gente que cree que vale cualquier cosa. Y eso es lo que hay detrás del ataque a la ministra. Si los protagonistas hubieran sido otros, ustedes hoy estarían todavía hiperventilando. Sus periódicos lo llevarían en la portada, pedirían medidas excepcionales y ustedes estarían hablando de golpismo o de filoterrorismo. Que nadie se engañe, esa estrategia de intimidación es la expresión de su impotencia tras la derrota de sus ideas, porque los nuevos consensos transversales en España y en Europa se construyen en oposición a lo que ustedes han hecho en el 2008. De hecho, este acuerdo va en la dirección contraria al acuerdo de la Unión Europea, donde se mutualiza la deuda. Los eurobonos que parecían inviables hoy son una realidad. Es menos de lo que queríamos, pero es más de lo que esperaba la mayoría. Por eso, presidente, enhorabuena. En su corto tiempo de gobierno, el gobierno que usted preside en este corto tiempo de vida, ha tenido más liderazgo que todos los gobiernos de la derecha juntos cuando hacían de recaderos de la señora Merkel. Es verdad que hay límites en ese acuerdo, límites evidentes, límites que tienen que ver con la presión del partido de los nostálgicos de la Troika, de los paraísos fiscales, que en Europa se llama Partido Holandés y que en España, ¿saben cómo se llama? Partido Popular. A diferencia de la anterior crisis, con la humillación de Grecia, ahora hay una alianza de gobiernos progresistas del sur que abre un horizonte de esperanza. Ese sueño de Europa como continente de prosperidad y de libertad, ese sueño que ha sido sepultado muchas veces a lo largo de la historia, pero que siempre ha despertado. Despertó hace 80 años en la resistencia de sus pueblos contra el fascismo o en la dignidad de los supervivientes de los campos de exterminio. Y despierta ahora también en España, de la mano del primer gobierno de la coalición desde la República. Despierta también en Portugal, la tierra de la Revolución de los Claveles y José Saramago, y en la Italia antifascista que entonaba desde los balcones el Bella Ciao. Y esa batalla en verdad no está ganada, sigue abierta. Las posiciones están fijadas ya. Están fijadas en el ajuste neoliberal que pretende la Internacional de los Recortes, representada en esta Cámara por la bancada holandesa, y, por otro lado, en una alternativa civilizatoria que pretende que nadie quede atrás y que sirva como vacuna
frente a los discursos de odio que hoy hemos escuchado otra vez en este hemiciclo. Esta batalla, esta encrucijada, es la que tiene el mundo y Europa por delante. La Unión Europea se puede descomponer bajo el despotismo financiero o se puede refundar, actualizando esa promesa de nunca más frente a la barbarie de los pueblos amantes de la libertad tras la Segunda Guerra Mundial. Y en ese avance de esa Europa solidaria, el papel de las ciudades va a ser clave. Y con eso quiero acabar mi reflexión en esta intervención. Realmente no se puede gobernar de espaldas a los ayuntamientos. Decía Pasqual Maragall que el futuro de Europa es el futuro de las ciudades. Él defendía que todo aquello que se puede hacer desde las administraciones más cercanas no debe hacerse desde las más lejanas. Y la verdad es que la propuesta de Hacienda va en la dirección contraria a esa tradición federalista. Ya tuve oportunidad de decírselo a la ministra. Se está pretendiendo tutelar a los ayuntamientos como menores de edad. Se les está pidiendo que renuncien a sus ahorros y que los presten al Estado haciendo de banco para que el Estado se los pueda devolver en 10 años. Esto es muy poco federalista, la verdad. Cualquier individuo o empresa, de la más grande a la más pequeña, cuando está en dificultades recurre a sus ahorros y si no son suficientes se endeuda. Eso también pasa con las administraciones, desde el Estado, las comunidades, a los ayuntamientos. En Europa es lo que sucede. En España, en cambio, los ayuntamientos están atados de pies y de manos. Son los únicos obligados a no endeudarse y a gastar menos de lo que ingresan. Hay que romper el candado del artículo 135 de la Constitución. Si se pudo hacer en 5 minutos hace 10 años, ahora debería poderse hacer también para defender los derechos sociales. Se pudo poner hace 10 años. Termino, presidenta. Señor presidente, escuchen más a sus alcaldes, a las asociaciones de vecinos, a la Federación de Municipios y al clamor mayoritario de esta Cámara. Hay que blindar la autonomía local, reforzar su financiación con fondos estatales, europeos, porque no se puede salvar la España autonómica y desentenderse de la España de las ciudades, porque las ciudades representan hoy la vanguardia, la avanzadilla del progreso, son la primera trinchera frente a las desigualdades, la exclusión y la extrema derecha. Por eso, el imperativo político de los tiempos por venir no puede ser otro que preservar precisamente la promesa de justicia y de libertad que proviene de ellos, de las ciudades. Hay que darles espacio y hacer que duren. Muchas gracias. Gracias, señora Sens. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Una previa. Constatamos desde el Grupo de Esquerra Republicana que la derecha está de rebajas. Ayer la extrema derecha ofreció una cartilla de vacunas sin vacuna, una medida terriblemente discriminatoria, como todo el mundo puede llegar a imaginar, y hoy la derecha extrema ofrece una moción de censura que todo el mundo sabe que no va contra el señor Sánchez o contra el señor Iglesias, sino que va contra el señor Casado, Y todo el mundo lo sabe en esa operación de fagocitación que tiene Vox contra el Partido Popular. Lo único que falta saber es que hará Ciudadanos. Supongo que mañana ofrecerán una noche gratis en un hotel de Quique Sarasola. Pero estamos aquí para hablar de Europa. Los hechos. Next Generation European Union. Un fondo acordado durante 96 horas en el corazón de Europa por los Estados miembros para los Estados miembros. 750.000 millones de euros
en total 390.000 en ayudas directas y 360.000 en préstamos. 140.000 solo para España. 72.700 en ayudas directas y 67.300 en préstamos. Un dineral a cargo de la capacidad de deuda de la Comisión Europea, con los Estados miembros como garantía de pago y amortizado en el presupuesto ordinario de la Unión durante años, vía nuevas tasas extraordinarias y verdes, tales como la del carbón, la digital y la de emisiones de CO2. Hasta aquí los hechos. Vamos con las buenas noticias, porque realmente las hay. Las buenas noticias. El cambio de paradigma respecto a lo que se hizo, a lo que se ideó en la crisis estafa del año 2008 es total. Y dos hitos dentro del acuerdo así lo atestiguan. El primero, mutualización parcial, pero mutualización de la deuda. La emisión de eurobonos para todo esto a una escala jamás vista a cargo de la Comisión Europea, repetimos, así lo atestiguan. Y el segundo hito, la creación de impuestos propios, verdes y progresivos, por parte de la Comisión, y todo ello a cargo del presupuesto europeo. Hitos ambos que avanzan en la construcción europea y en la unidad fiscal de la Unión. En definitiva, la Unión Europea le da la razón 10 años después a la izquierda y reconoce que pisarle el cuello a la gente no sirve de nada, solo sirve para ahogarla y con ella a la Unión Europea. Hasta aquí las buenas noticias. Vamos con las malas. Las malas noticias. ¿Y todo esto a cambio de qué? 140.000 millones de euros, ¿a cambio de qué? ¿Dónde está el truco? Siempre hay truco. Básicamente hay dos trucos. El primero, ¿cómo se cobra? Todos los Estados miembros deberán elaborar y presentar un Plan Nacional de Recuperación que enumere y argumente las necesidades, inversiones y reformas que justifiquen recibir su parte del fondo. Un plan que deberá ser aprobado por mayoría cualificada, repito, cualificada en el Consejo Europeo. Un Consejo Europeo controlado manu militari por el eje franco-alemán y cuya alternativa más potente es el aún más neoliberal eje holandés, austríaco, sueco y danés. Un eje liderado por el primer ministro holandés, Mark Rutte, jefe y guía espiritual de los señores Casado y Abascal, que, por cierto, curiosos patriotas que aplauden con las orejas al más antipatriota de los españoles durante ese acuerdo. Hago una pregunta. ¿Un Consejo Europeo con esta aritmética, con estos equilibrios de poder, va a aceptar y votar un plan presentado por los gobiernos de los Estados miembros de políticas fiscales, sociales y económicas expansivas o restrictivas? ¿Qué políticas puede llegar a aprobar ese Consejo Europeo liderado y comandado por quien hemos dicho? Pues si Merkel y Macron son los que nos tienen que salvar de Rutte y compañía, la respuesta está clara. Lo segundo, el plan será restrictivo y un verdadero horizonte de políticas sociales, económicas y laborales realmente progresistas está terriblemente lejos. Y así hay que decirlo. Aquí está el primer truco. La fórmula final pactada sigue atribuyendo a la Comisión la capacidad de seguimiento y aprobación de las políticas económicas de los Estados miembros, pero reconoce un freno
un freno a todos ellos en el Ecofin que supondría posponer de facto la aprobación final del acceso al fondo. Es decir, España, Portugal e Italia como ovejas en medio de lobos. Y así hay que decirlo. El segundo truco. El plan presentado en Europa por el Gobierno obviamente estará muy ligado a los presupuestos generales del 2021, del 2022 y del 2023. Hago otra pregunta. Hacemos otra pregunta. ¿Unos presupuestos generales del Estado ligados a un plan europeo que debe votar gente como Rutte? ¿Cómo serán? ¿Expansivos o restrictivos? ¿De inversiones o de recortes? Pues o el primer ministro holandés hace de izquierdas en 6 meses, que no lo creo, o lo segundo. ¿Y con quién podrá pactar el Gobierno más progresista, plurinacional y dialogante de la historia unos presupuestos generales del Estado restrictivos y tutelados por Europa? ¿Con Esquerra o con Ciudadanos? ¿Con Esquerra o con Ciudadanos? Pues o Arrimadas hace socialdemócrata en 3 meses, que no lo creo, o con Ciudadanos. Y ese es el segundo truco. He aquí la activación y la presencia de Ciudadanos en los últimos acuerdos con el Gobierno. El menos socialista de ustedes, pero el más honesto, el señor Borrell, el más sincero, quizá por lo chulo que es, en la Comisión de Reconstrucción a mí mismo me lo dijo. Ante esta pregunta de ¿a qué viene lo de Ciudadanos? ¿Puede ser por lo de Europa? Dijo, sí, claro. Usted es un inútil en economía. Sí, claro. Toda ayuda comportará un recorte. Josep Borrell. Hay aquí la lucha más inmediata. La derecha no soporta tener el poder, pero cierta izquierda no soporta tenerlo. Lo dijimos hace unas semanas. Al ministro de Consumo, Alberto Garzón, al señor Garzón, le preguntaron hace unos meses que qué le parecía los pactos con Ciudadanos. Y él respondió, me parece bien, es una buena noticia. Me abriría a pactar unos presupuestos con ellos para acometer las reformas necesarias. Y yo les vuelvo a preguntar, señorías de Unidas Podemos, ¿qué reformas se pueden pactar con Ciudadanos? ¿Qué tipo de reformas? ¿La eliminación de competencias autonómicas? ¿El contrato único? ¿Condecorar abusos policiales? ¿Vientres de alquiler? ¿Vetar comisiones de investigación? ¿Abrir bares y cerrar ambulatorios como Ciudadanos ha hecho con el PP de Ayuso en Madrid? ¿Reducir el presupuesto en políticas contra la violencia machista como Ciudadanos ha hecho con Vox en Andalucía? ¿De verdad que vale la pena blanquear todo esto a cambio de no incomodar? ¿De verdad? ¿De verdad? Se lo voy a preguntar, señorías de Unidas Podemos. ¿A cambio de qué se puede pactar con Ciudadanos? ¿Cuánto durará el ingreso mínimo vital con Ciudadanos? ¿Y la prohibición de cortar la luz y el agua a quien no lo pueda pagar? ¿Y la derogación de la reforma laboral? Señorías de Unidas Podemos, la principal amenaza a su coalición de gobierno, al famoso escudo social, no somos nosotros, es Ciudadanos. Si ustedes siguen callando, irán a por ustedes también. Solo hay 3 salidas frente a esto. 1, políticas fiscales expansivas. 2, consumo masivo financiado e inducido por los gobiernos. El dinero no debe estar atenazado por el miedo, se debe dar seguridad y romper con el absurdo mantra neoliberal de que el dinero mejor en el bolsillo de la gente. Como comentó el señor Errejón hace unos meses, nadie puede comprar un trozo de UCI o un año de vida. Y 3, emisión de bonos de deuda reales y específicos de los bancos centrales. No hay más, pero tampoco menos. Es obligado que Europa esté a la altura y movilice recursos sin precedentes reales para que nadie se quede atrás. Hay que mutualizar
la deuda realmente, la Unión Europea también tiene que ser unión fiscal y unión social. Una idea a modo de ejemplo, una pregunta. El Banco Central Europeo inyecta 750.000 millones de euros a un ritmo actual de 40.000 semanales. Dinero que va directamente a los bancos o que se usa para comprar bonos de grandes empresas. Banco Central Europeo, 750.000 millones de euros. Es justo la cantidad por la cual se quiere endeudar la Comisión Europea en este plan de reconstrucción. Si esto es así, ¿por qué el Banco Central Europeo no inyecta este dinero directamente a la Unión Europea? Hay antecedentes. Banco de Inglaterra, la Reserva Federal estadounidense, el Banco de Japón. Se crea dinero y se da interés cero a la institución pública que vaya realmente a realizar planes de reconstrucción que no acaben siendo una losa para los pueblos. La única respuesta a por qué esto no pasa es porque esta Europa sigue prefiriendo mantener el sector financiero y las grandes multinacionales, abaratar y facilitar la reconstrucción económica. Desde Esquerra Republicana lo tenemos claro. La Unión Europea debe ser un polo geopolítico de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de la igualdad social, con la solidaridad como base material de todo ello. Y Cataluña, España, Francia, Italia y Portugal deben convertirse en un eje indisoluble en la pelea porque no exista condicionalidad alguna en la cesión de ayudas económicas. Vivimos en la época de los eufemismos. Condicionalidad son recortes. Repito, condicionalidad son recortes. En Europa ni debe haber más insolidaridad, ni puede haber más una división del trabajo basada en que los países del sur seamos los camareros de los países del norte. No hay solo que compartir la bandera, el salón o la cocina, también hay que compartir las deudas y la nevera. Todo el mundo sabe que solo un régimen de gananciales te une con algo. Decía Marx que la historia se repite siempre dos veces, la primera como tragedia y la segunda como estafa. Si una democracia se sustenta sobre el criterio de la mayoría del dinero y no por el criterio de la mayoría democrática, simplemente deja de ser una democracia. Y eso pasa en demasiadas ocasiones en Europa. Que nadie vuelva a aquella farsa de que se ha vivido por encima de nuestras posibilidades. El norte de Europa debe dejar de ser el vecino del primero que no quiere que se ponga el ascensor. Ni más ni menos. Acabo, señora presidenta, y acabo con una advertencia. Hoy nuestros compañeros y compañeras duermen otra vez en la cárcel. La Fiscalía se ha cargado su tercer grado. Hoy España huele a toga rancia y a izquierda cobarde. Cierto, hay un Deep State que nos ha declarado la guerra. A nosotros, pero también al Gobierno. Y su silencio y su inacción los envalentona. No les pedimos que sean más de izquierdas. Les pedimos que sean más valientes. Donde no hay justicia, no puede haber paz. Dejen de callar y planten cara, porque los siguientes pueden ser ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Silencio, por favor.
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra en primer lugar la señora Borràs Castanyer. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. Junts per Catalunya es una formación europeísta y estamos convencidos de que el futuro pasa sí o sí por Europa, por una Europa de los pueblos, una Europa que respete los derechos fundamentales de sus ciudadanos, aunque últimamente esto es casi una quimera, viviendo en un Estado como el español, que parece que solo se acuerda de Europa cuando tiene que recibir su ayuda económica, pero que ofrece día sí y día también ejemplos poco alentadores de este respeto a los derechos fundamentales. Y que si no respeta ni sus propias leyes cuando las deben de aplicar a los presos políticos independentistas catalanes, ¿cómo van a respetar la justicia europea? Pero déjeme que se lo diga, nos preocupa que el autoproclamado gobierno más progresista de la historia se entienda con los dirigentes de países como Turquía, al cual consideran, y lo dicen ustedes mismos, un socio, amigo y aliado. No sabemos si esta amistad con los dirigentes turcos tiene alguna cosa que ver con que después de más de 2 años de su presidencia, la represión contra la disidencia política en el Estado español, por el hecho de defender ideas democráticamente, no haya disminuido, sino que parece que, al contrario, continúa en aumento. De la condena por sedición ante un acto democrático y pacífico el 1 de octubre, a la denominación de terroristas a los CDRs, el robo de escaños a eurodiputados, querellas contra la mesa del Parlament y ayer mismo la Fiscalía, que ya sabemos de quién depende, laminando los derechos a los presos políticos, dejándoles sin los permisos o con el tercer grado que les corresponde. No tuvieron suficiente por condenarlos con delitos inexistentes, sino que ahora les privan de los derechos que tiene cualquier preso en España. El momento, sin embargo, es excepcional y ciertamente el acuerdo que se ha conseguido también lo es, porque la propagación del virus, aparte de ser la crisis sanitaria mundial más importante sufrida en los últimos tiempos, está teniendo unas fuertes consecuencias a nivel social y económico. Respecto al impacto de la actividad económica de Cataluña, ya se han visto los datos en el primer trimestre, con una reducción del PIB del 4,2% respecto del año anterior. Y entre los sectores más diezmados, turismo, restauración, comercio, toda la actividad relacionada con la cultura, actividades artísticas, recreativas y el sector deportivo, aunque difícilmente encontraríamos algún sector productivo que de un modo u otro no se haya visto afectado por la situación. Este impacto ha tenido mayor incidencia en los hogares con una menor renta, aumentando significativamente las personas que van a necesitar y necesitan de la Administración para subsistir. Sirva como ejemplo el Banco de los Alimentos, que ha pasado a atender a un 50% más de familias que antes de la pandemia. Pero el acuerdo alcanzado en el marco del Consejo Europeo nos preocupa en la parte que tiene que ver con la distribución de los recursos que se han puesto a disposición de su Gobierno. Nos preocupa que se haga, como hasta ahora, una gestión centralista y que no se tengan en cuenta las realidades y el conocimiento de la situación que se tiene desde los ayuntamientos o desde los distintos gobiernos territoriales. Unos ayuntamientos a quienes debe de autorizárseles usar los remanentes, como venimos exigiendo. La semana pasada el Govern de Catalunya también aprobó un acuerdo histórico, el Pla de Reactivació Econòmica y de Protecció Social. En él se detallan las necesidades consensuadas con agentes externos a la Generalitat y que se han cifrado en más de 30.000 millones. No se trata de una cifra al azar, son los recursos que necesitamos para atender a los ciudadanos, voten lo que voten, y para ayudar a estos sectores más castigados. Hasta hoy no sabemos cuál va a ser el criterio de distribución de estos recursos, pero nos tememos lo peor. Usted, que pedía cheques en blanco, hoy se tiene que conformar con que no le envíen a los hombres de negro. Pero Europa le exige reformas.
Sabemos que las ayudas y los préstamos deben ir acompañados de reformas que no son menores, que deben ser estructurales y que afectarán el terreno laboral, social y financiero. Pero ¿cuáles serán esas reformas? ¿Las piensan decidir unilateralmente? Porque, señor Sánchez, el acuerdo del Consejo no fue fácil, usted lo sabe bien. Pero es que nunca es sencillo combinar posiciones, intereses y necesidades de todos los miembros de un proyecto que se supone común. Sin embargo, es necesario hacerlo. Y se lo digo porque usted nos tiene acostumbrados a no negociar la distribución de fondos, por ejemplo, los destinados a la lucha para la COVID. En Europa se encierran y no se levantan de la mesa hasta llegar al equilibrio entre todos los miembros. Aquí usted prefiere avanzar en rueda de prensa la distribución o las medidas que al día siguiente anuncian los presidentes. A la hora de elaborar el plan de reconstrucción y de reforma español, les pedimos que sea un poco más europeo, señor Sánchez. Que no nos informe de lo que piensa hacer, sino que tenga en cuenta las perspectivas, las necesidades y los intereses de todos los grupos de esta Cámara y, por extensión, de todos los territorios. Llegados a este punto, se trata de ser eficientes y efectivos. Europa ha concedido una nueva oportunidad, pero su credibilidad está en entredicho. Hágalo bien por el bien de todos, señor Sánchez. Europa le exige reformas económicas. Nosotros le exigimos reformas democráticas. Le exigimos que la justicia española deje de provocar vergüenza en Europa. Señora Borràs, Sí, debe terminar, por favor. Señor presidente. La justicia española necesita un plan urgente de reconstrucción, empezando por la Fiscalía, esa Fiscalía que usted tanto presume de saber de quién depende. La suspensión del tercer grado demuestra que en el caso de los presos políticos no se administra justicia, Señoría, sino venganza. Termino. lleva ya un minuto de más, por favor. Y su venganza es también su vergüenza, señor Sánchez. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Rego Candamil. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en primer lugar, para empezar por saber de qué estamos hablando, el BNG lo tiene claro. Esto es un rescate. Por muchos eufemismos que se empleen para dulcificarlo, y aunque es evidente que las condiciones sean a priori menos draconianas que en el pasado, lo cierto es que el Estado español está siendo rescatado por la UE. Va a recibir unos fondos que habrá que devolver de una forma o de otra, una parte vía devolución de lo prestado y otra parte a través de la aportación al presupuesto comunitario, recibiendo menos en otras partidas. Ya se anunció una bajada del 10% de los fondos de la PAC y previsiblemente ocurrirá lo mismo con los fondos de cohesión. En ambos casos estamos hablando de una situación gravemente lesiva para la economía de mi país, para la economía de Galicia. Y además están las condiciones que habrá que cumplir. Y ese es el gran problema, la condicionalidad presente del destino de los subsidios o futura, en este caso a través de lo que establezca el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, porque hoy nos venden aquí lo que juzgan positivo la inyección de recursos que supone y quedará para otro momento establecer cuáles van a ser las reformas, ese eufemismo que siempre esconde recortes de derechos sociales y de calidad de vida y que afecta siempre, en primer lugar, a las clases populares y de manera más importante a las de los países ya castigados por su situación de dependencia como Galicia. En todo caso, frente al triunfalismo exhibido, este rescate, a nuestro juicio, no supone realmente un cambio de paradigma. En un giro lampedusiano cambian algunas cosas para que lo fundamental no cambie. Y la UE no cambia su posición respecto de una verdadera mutualización de la deuda a través de coronabonos, ni al rol del Banco Central Europeo, ni la posibilidad de revisar la deuda de los países más golpeados por la COVID-19 a través de quitas o de deuda perpetua. En la UE el mercado siempre prevalece sobre la sociedad y esta no es una excepción. Si hoy se toman estas medidas,
no es por solidaridad, sino para salvar el mercado interior de la Unión Europea. Además, si este es un fondo importante, y es evidente, también lo es claramente insuficiente porque el agujero es mayor. Los recursos que va a recibir el Estado español quedarán cortos para hacer frente a la crisis de liquidez que vivirá en los próximos años y llegará tarde para mucha gente. El hecho de que la mitad sean subsidios condicionados limitará la capacidad de atender lo urgente, la situación de los millones de personas afectadas por la crisis social y económica. Por cierto, podrán, por lo menos en los préstamos, emplear estos recursos para intervenir y nacionalizar empresas estratégicas en crisis y salvar los puestos de trabajo. Recuerden Alcoa San Cibrao y toda una comarca que continúa clamando porque as cubas non se paran y Alcoa non se pecha. Y aún, termino, quedan incógnitas importantes, especialmente cómo se van a repartir esos recursos de forma que se haga con justicia y compensando los déficits históricos de países como Galicia. En todo caso, a todo esto el BNG estará atento en los próximos tiempos. Obrigado. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñárritu García. Egunon, muchas gracias, señor vicepresidente. Señor presidente del Gobierno, gracias por comparecer hoy aquí para relatarnos lo ocurrido en el Consejo. Y yo reconozco que iba a comenzar también hablando por los aplausos y mostrando mi sorpresa. Pero viendo que representantes de formaciones de extrema derecha, de derecha neoliberal, han aplaudido discursos apoyando recortes y austeridad y discursos claramente xenófobos y racistas, pues no le diré nada sobre los aplausos. Pero sí le diré, sin acritud, que nos sorprende el entusiasmo. Nos sorprende el entusiasmo teniendo en cuenta cuál es la situación. En el plano económico, socioeconómico, hemos tenido hoy la noticia de la pérdida de 1 millón de empleos en estos meses, algo preocupante. La situación sanitaria, de igual forma, se habla de segundo brote. Señor Illa nos dirá que no, pero bueno, hay repuntes que nos hacen estar preocupados. Y de igual forma la situación política. La situación política, ayer hemos visto cómo varios de los presos políticos catalanes pues se veían de nuevo sufriendo una nueva venganza, restringiendo sus derechos penitenciarios. De igual forma, pues nos preocupa la impunidad que estamos viendo, que ante las fechorías cometidas en la Casa Real pues se intente, en vez de dar más transparencia y más luz y acabar con esa impunidad, pues que se comience con una campaña de crear una nueva imagen de un felipismo ejemplar frente a un juancarlismo ya derrotado y malo. Y, cómo no, la centralización, ¿no? Estamos viendo cómo se habla mucho de plurinacionalidad, de respeto, pero luego vemos cómo las medidas o algunas de las medidas pues tienen mucho de centralista. Y sobre el acuerdo europeo, pues, ¿qué quiere que le diga? No creemos que es malo. Malo no es que vengan fondos de la Unión Europea. ¿Cómo van a ser malos, ¿no? ante esta situación? Pero también creemos que no solucionan todo, que no son suficientes y que de igual forma habrá que aplicar otras medidas en el que habrá que decidir si se recorta por arriba o se recorta por abajo. Decía uno de los portavoces de la derecha nacionalista que con la que está cayendo, que cómo van a aplicar la reforma laboral en este momento. Pues precisamente por ello, ¿no? Para proteger a los y a las trabajadoras en este momento. Nos llegan noticias desde Euskal Herria de empresas como ITP, Tubacex, Siemens Gamesa, Ernova, en claro riesgo de miles de empleos y de familias que corren riesgo en su trabajo. Creemos que es importante ese blindaje social justo y precisamente en este momento. Decía otro portavoz, ¿no? A algunos les preocupa la condicionalidad de esos fondos, de esas ayudas y de esos créditos. Pues por supuesto, ahí está el secreto, ¿no? No hay dinero gratis, no ha tocado una lotería.
Más allá, ya decía, que no es suficiente con la que está cayendo. Y como ciudadano vasco también, pues me preocupa el reparto, ¿no? Ustedes que repiten mucho esto de que son el Estado más descentralizado, de los más descentralizados del mundo, de Europa, que yo creo que no es cierto, pero bueno, no ese es el debate de hoy. ¿Van a aplicarlo en este contexto de fondos? ¿Se va a tener en cuenta esa descentralización? Decía, y es cierto, que la Unión Europea ha aplicado en ese reparto, en el cual a España le va a tocar una quinta parte, a las zonas más afectadas por la pandemia. ¿Se va a tener también ese criterio ad intra dentro del Estado? Me gustaría que en su siguiente intervención nos esclareciera un poco cuál es el panorama para el reparto. Y yo, señor presidente, yo creo y estoy convencido que la negociación no ha sido fácil. Estoy seguro que ha sido compleja, pero también creo que hay que hablar con claridad a la ciudadanía. Y todo eso que nos ha hablado tanto de la condicionalidad, de qué puede suponer, sobre todo en todo lo que tiene que ver con créditos, que va a tener va a producir un endeudamiento en el Estado y que eso sí podría tener consecuencias a posteriori de reformas, porque dicen, claro, esto no tiene nada que ver con la crisis del 2008 y con las medidas de rescate aplicadas por la Unión Europea. Obvio. No van a venir los señores de negro, pues ojalá que no vengan, pero esos señores no han desaparecido, están haciendo teleworking, están teletrabajando y están aplicando las medidas que ya tenían, y ellos sí tienen un plan y tienen unas reformas, y esas reformas llevan implicadas privatizaciones, ampliar la edad laboral, bajada de las pensiones, privatización de las pensiones, y su portavoz, que ya no está en esta Cámara, señor Casado, digo que defiende esas medidas, ya nos las avanzaba. En definitiva, todo ingreso es positivo, más ante esta situación, pero no creemos que es tiempo de triunfalismos ni de entusiasmo, como se intenta vender en algunos casos. Y sobre todo porque esos compromisos, esos fondos tienen aparejados, unos compromisos por parte de los Estados y que nos parece que no han sido suficientemente explicados. Mire, usted hacía un relato sobre lo ocurrido estos últimos meses en la Unión Europea, que en algunos puntos yo estoy de acuerdo y comparto y en otros no tanto. Yo no creo que la Unión Europea ha dado un ejemplo ante lo que se tenía que hacer ante la pandemia. Es más, creo que ante la primera prueba de estrés que ha tenido la Unión Europea desde su fundación, pues no respondió como debía. Es más, usted recuerda cuando hablaba de que esto no iba de territorios, que iba de personas. Y lo primero que hicieron fue cerrar las fronteras y lo segundo, enviar al ejército a las mismas. Es cierto que ahora, debido a la necesidad, y esa necesidad, y la comentaba el portavoz, el señor Esteban, cuando ha habido estados que han visto que la zona euro corría riesgo y la Unión Europea en su conjunto han aplicado este acuerdo y han potenciado este acuerdo. Y también recuerdo aquella cita, ¿no?, que decía de que el general Patton, que mencionaba el portavoz anterior, que recordó en otro pleno, cuando decía que la presión hace diamantes. Pues bien, la presión nos ha llevado a este acuerdo, en el cual, ya digo, sin ser pesimista y decir que es negativo, pero tiene unas condiciones. De igual forma, en relación al acuerdo, yo creo que no ha sido ejemplar. El ver una lucha de estados ricos contra pobres, de norte contra sur, yo creo que no es lo que esperaba la ciudadanía. Y eso de que el acuerdo o que la Unión Europea ha llegado rápido y bien, pues bueno, yo creo que ha llegado lento y no de la mejor manera. Porque hay algunas complicaciones, y lo comentaba usted, como es el freno de emergencia, ¿no? Esto que en la práctica se ha aprobado, pues supone que el mecanismo permite a cualquier Estado paralizar las ayudas durante 3 meses. Si discrepa del gasto efectuado por el país receptor. ¿Usted cree que ningún Estado va a poner pegas a algunos de los planes o de los mecanismos que se apliquen? Obviamente sí. De igual forma, las cantidades
son a 6 años vista y además cuando se acabe no habrá más porque es un acuerdo once off. Y además las posibilidades de reedición en 7 años pues se agotan porque están ligados al plan financiero plurianual. De igual forma, no es, y lo decía también el señor Errejón, ¿no? Esto tiene lo de hablar ya de los últimos, tiene que muchas de las cosas que se quieren decir ya las han adelantado otros y otras portavoces. No es lo que aspiraban y es 1/3 de lo que había aprobado el Parlamento Europeo. De los 2 billones de euros que pedía el Parlamento Europeo para el fondo, una cifra más que justificada, pues es 1/3. Ya digo, está bien, pero no es suficiente. ¿Y qué se echa en falta? Pues en el ámbito europeo yo creo que no se puede negar, y desde un punto de vista progresista, que impuestos a las grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, o acabar con el dumping fiscal, o, cómo no, acabar con esos paraísos fiscales que también hay dentro de la Unión Europea y que tanto les gustan algunas casas reales y algunos señores de la pulserita o de la bandera en la mascarilla, que veo que usted también se ha animado a ello. ¿Y qué es lo que preocupa? Pues decía, las condiciones. Las condiciones preocupan y sobre todo, y como decía nuestro europarlamentario la semana pasada, el señor Barrena, los fondos van a llegar fuertemente condicionados macroeconómicamente por el semestre europeo. Y en el caso de las transferencias y por el límite de gasto y endeudamiento, en el caso de los créditos, y la deuda soberana se va a disparar. Y cuando esto pase, el acuerdo permite a estados como, por ejemplo, los Países Bajos retirarse, y otros estados podrían imitarlos o amagar para forzar la intervención. Y precisamente eso es lo que preocupa, que por lo pronto la condicionalidad macroeconómica que acompañará a esos fondos pues puedan poner en serias dificultades un programa de políticas progresistas por parte no solamente de su gobierno, sino de cualquier gobierno, porque quedan 6 años. Y fíjese usted, lo que ha cambiado todo en 2 años, ¿dónde estábamos hace 2 años? Pues qué puede ocurrir dentro de otros 6 años. Como decía el filósofo vasco, señor Daniel Innerarity, recientemente, se han acabado los tiempos de las certezas, y es cierto que jugárselo todo a 6 años pues va para largo. Y estamos en un momento en el que, le decía anteriormente, que hay que hablar de recortes por arriba o por abajo. Hablamos del 1 millón de empleos perdidos, y el señor Matute, mi compañero, Óscar Matute, decía recientemente, leía una noticia, que es que la fortuna de los 23 españoles más ricos aumentó un 16% durante esos mismos meses de la pérdida de 1 millón de empleos. Según Forbes, han ganado más de 14.000 millones de euros. Esto nos da una idea de por dónde se pueden aplicar políticas progresistas. Y se lo diré claramente. A nosotros esto de la geometría variable nos preocupa. Y de igual forma, sus guiños a la derecha. Y cómo no, que los acuerdos que firma, y usted decía que es importante impulsar acuerdos, estoy de acuerdo, pero también es más importante cumplirlos, eso sí que es importante. Por lo que si usted acuerda con las formaciones de derecha y de ultraderecha, los tendrá enfrente. Ahora bien, y se lo hemos dicho por activa y por pasiva, si usted tiende y sus políticas tienden a crear un escudo social, nos tendrá al lado y podrá negociar con nosotros. Otro gran asunto, y lo mencionaba antes, es cómo se van a distribuir esos fondos. Nos gustaría que nos lo explique. Y también qué va a hacer con la comisión mixta sobre el concierto vasco y el convenio navarro, ya que son los órganos que deberían decidir también cómo se reparten estos fondos en el ámbito vasco-navarro. Pero no hay señales de que esto vaya a ocurrir, por lo que si nos lo puede avanzar se lo agradeceríamos. O lo mismo que ocurrió con el fondo del COVID, ¿no? Que estas instituciones siguen esperando negociar y acordar, porque recordará usted el acuerdo de endeudamiento de los ayuntamientos que se firmó en el mes de abril y que todavía no se sabe nada y estamos esperando. Fondos europeos, fondo COVID, capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos, se van acumulando las cuestiones a resolver por las instituciones vasco-navarras y no vemos que haya voluntad para ello. Por eso creo que es importante no solamente cumplir
los estatutos, cumplir las transferencias, sino también cumplir los acuerdos. Y por último, le diré que estos fondos también van a marcar los presupuestos que tiene su Gobierno intención de llevar a cabo. Y nos gustaría, por ello, saber más sobre la condicionalidad y sobre las medidas que se van a aplicar. Pero no solamente en lo que tiene que ver con las ayudas o con los fondos directamente, sino qué va a ocurrir con la reforma laboral. Insisto, es vital, es importantísimo en este momento que se están perdiendo empleos día a día, miles y miles de empleo, blindar, proteger a los sectores más vulnerables. Parece que en su Gobierno hay sectores que quieren evitar que esto se produzca. Pues creemos que es importante proteger a estas personas e impedir que haya empresas que puedan despedir gratis a miles de trabajadores. En definitiva, y acabo, no seremos agoreros, pero nos parece bien que haya fondos, creemos que es positivo, como no. Ahora bien, la condición sanitaria, la condición socioeconómica hace que estemos preocupados, como todo el mundo. Yo creo que no hay nadie, más allá de las palabras que comentaba antes el señor Baldoví, de aquellos que esperaban que España se caiga para levantarla ellos. Yo creo que nadie se alegra de la situación, y preocupándonos la situación creemos que es hora de blindar el escudo social. Por ello, le insisto, si esto va de recortes, si va de austeridad, puede mirar al otro lado de la bancada. Si va de escudo social, puede hablar con nosotros y con nosotras. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor Iñárritu. Por el Grupo Parlamentario Mixto, que acumula en este turno su turno de réplica, tiene la palabra el señor Botran Paisa. Bien, buenos días, presidenta, presidente. Sus numerosas referencias al Plan Marshall, lo cierto es que clarifican bastante la situación política, porque de todos es conocido que el reverso del Plan Marshall fueron unas condiciones políticas muy concretas: la expulsión de los partidos comunistas de los gobiernos de Francia, de Italia, de Bélgica, de Luxemburgo, que precisamente eran los que más habían arriesgado, más habían luchado contra el nazifascismo. Pero los Estados Unidos pusieron esas condiciones políticas a esas ayudas económicas, que por cierto también ha dicho usted que el Estado español no lo recibió. Más adelante sí que recibió ayudas económicas de los Estados Unidos, y que fueron vitales, por cierto, para la supervivencia del franquismo. Es decir, la política internacional de los Estados Unidos nunca fue defender la democracia, sino la prioridad fue la lucha contra el avance de la Unión Soviética y el comunismo. En todo caso, lo que nos demuestra es que las ayudas internacionales siempre van aparejadas a objetivos políticos. Y la duda es, ¿qué reformas se les exigirán a ustedes cuando presenten los debidos planes en la Comisión Europea? Teniendo en cuenta que en la Unión Europea continúan mandando los mismos sectores sociales y políticos neoliberales que ahogaron a Grecia en su momento. Sí que se han dado algunos cambios ante la evidencia. Estaba claro que la crisis de la Unión Europea podía ser mucho más grave, y Alemania continúa necesitando seguir con sus exportaciones, y también pues después del Brexit podía crecer muchísimo más todavía el euroescepticismo. Pero sabemos de qué se tratan estas reformas neoliberales que se les suelen exigir a los Estados: recortes de pensiones, recortes en el sector público, salarios bajos, lo que llaman seguridad jurídica para los inversores, que suele querer decir que no se pongan leyes sociales y leyes ambientales para no molestarles. Unos fondos de este tipo podrían servir para repartir el trabajo y la riqueza, para transformar la economía, pero la duda es importante. ¿Puede el Estado español transformar su economía si no ha recuperado nada del rescate bancario? Si ha permitido que se acojan a ayudas las empresas con filiales en paraísos fiscales,
si el impuesto a la riqueza es prácticamente un tabú, si se ha continuado con un modo de desarrollo de más cemento, más autopistas, más pistas de aeropuerto, ignorando lo que es una evidencia, que el planeta no es infinito. ¿Puede entonces hacer estas transformaciones económicas si se mantiene la precariedad laboral, faltando a la promesa tantas veces dada por el PSOE de derogar la reforma laboral? Y, en definitiva, ¿se pueden hacer estas transformaciones económicas cuando la corrupción está tan instalada en el sistema de negocios, empezando por la monarquía borbónica? ¿Se pueden hacer transformaciones económicas sin una ruptura con el poder del IBEX 35? Nosotros, los independentistas, los pueblos que queremos la independencia también para transformar nuestras economías, para transformarlas en economías más autocentradas, menos dependientes, con trabajo de calidad que permita vivir mejor y que también permita un aumento de la demanda interna, para poner la economía al servicio de las transformaciones ecológicas y para poner la vida y, por tanto, los cuidados en el centro. Pero, sin embargo, con este Gobierno lo que nos esperan son recortes, los recortes que se le impondrán desde la Unión Europea. Usted no lo ha dicho, pero ¿qué valor tiene su palabra cuando se convirtió en presidente criticando la judicialización del proceso independentista catalán, y ayer sabíamos que la Fiscalía que nombraron a propuesta suya actúa con total continuidad, recordando a los presos independentistas catalanes que son presos políticos? ¿Qué valor tiene su palabra, señor Sánchez? Gracias, señor Botrán. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Gracias. Intentaré ser breve porque para las horas que son, si alguno ya de por sí muerde con hambre, pueden llegar a morder mucho más. Dos comentarios. Celebrar Esquerra Republicana, el grupo de Esquerra Republicana hoy aquí celebra dos buenas noticias. La primera es la moción de censura que ha planteado, que ha anunciado la extrema derecha. Moción de censura contra mí, dicen, no sé exactamente por qué. Dicen que es después del verano para que la gente le pueda hacer llamadas. Yo les recomiendo que hagan un grupo de WhatsApp, moción de censura, y seguramente en un par de horas sabrán quién les apoya y quién no. Pero bueno, celebrar que presentan una moción de censura y que utilizan mecanismos democráticos, porque ustedes antes las mociones de censura las hacían con Tejero. Entonces, nos alegramos que utilicen mecanismos democráticos de una vez por todas. También celebramos Tejero. Silencio, por favor. También celebramos que dejen de culpar al 8 de marzo, porque hasta ahora lo que sabíamos aquí por ustedes es que el inicio de la pandemia mundial era por culpa de las manifestaciones feministas en España el 8 de marzo. Ahora empiezan a culpar a China, lo tendrán que demostrar. Pero vamos, también nos alegramos de que dejen de criminalizar al movimiento feminista. Señor presidente, usted nos pregunta que qué hubiéramos hecho Esquerra Republicana o que no le quedaba claro nuestra posición. Nosotros no hemos estado ahí. Simplemente hemos expresado dudas y, sobre todo, lo que seguro que hubiéramos intentado es que hubiera habido menos aplausos, y a mí me gusta, prefiero que la gente se le aplauda en lugar de que se le insulte, pero hubiéramos preferido menos aplausos y más explicaciones. Usted, señor presidente, dice que no existe una condicionalidad o un freno o una especie de veto. El acuerdo así lo contempla de una manera u otra. Y yo le quiero preguntar, porque usted se va a lo bonito, ¿no?, a la transición ecológica, pero entiendo que puede llegar a intentarse algún recorte o algún freno en función del plan
que España presente por parte de Alemania, de Francia, quizá Austria, quizá Dinamarca, quizá Holanda, quizá Hungría, quizá Polonia. En esta Unión Europea, en la que la buena, y ojalá este país tuviera una derecha así, pero que la buena es Merkel, pues quizá nos podemos esperar que intenten que se recorte de alguna manera. Nosotros así lo decimos, creo que ustedes también deberían reconocerlo, porque habrá que afrontarlo y esperemos que la izquierda lo afronte unida. Usted utiliza el argumento sempiterno de que bueno, nosotros pactamos con la derecha catalana y que usted pues, tendría vía libre para pactar con la derecha de Ciudadanos. Yo soy un poco sospechoso de ser siempre amable con las contradicciones que supone nuestro pacto con la derecha catalana. Pero siempre respondo con lo mismo cada vez que me dice esto, que es prácticamente en cada debate. Ustedes pactan o gobiernan con Convergencia la tercera institución de Cataluña, que es la Diputación de Barcelona. Y, de hecho, la pactaron para que no la tuviera Esquerra Republicana, para que no la gobernara Esquerra Republicana. Son lentejas. Esto es así. Y nosotros, con la derecha catalana, hemos pactado en Cataluña un impuesto a las nucleares, un impuesto a la blanca, una renta mínima garantizada y hace muy poco unos presupuestos de la Generalitat con un espacio poco sospechoso de tener la foto de Pujol en la cartera como los comunes. Ojalá en este país hubiera una derecha así. Usted habla de la razón, de que quizá el señor Val a veces tiene razón, sino yo. ¿Saben quién hoy tiene más la razón que nunca? Montse Basa. Montse Basa. Nuestra compañera, mi compañera Montse Basa. ¿Y saben por qué? Mientras ustedes se estaban aplaudiendo aquí a primera hora, yo me sentaba en el escaño y Montse lo primero que me ha dicho es: el abogado acaba de llamar a mi hermana Dolors para que se prepare la mochila, porque entra en la cárcel. Nadie tiene más razón que ella hoy aquí. Y nosotros lo que les pedimos simplemente es que no callen frente a esto, tanto los unos como los otros. Porque sí que es cierto que hay un poder judicial, sí que es cierto que hay un deep state que nos ha declarado la guerra, a nosotros y a ustedes. Y, perdónenme, pero con un hilo de tuits y con una intervención del señor Asens, que agradecemos, pero con una intervención de 1 minuto y medio, les puedo asegurar que no lo frenamos, que no lo frenamos. Señor Rufián, tiene que terminar, por Acabo. favor. Hoy los apóstoles del cuanto peor, mejor, están celebrándolo. El ojo por ojo, al final, significa que todos acabaremos ciegos. Créanme, señor presidente, si seguimos así, si siguen así, nos vamos todos al carajo. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la señora Borràs Castañer. Señor presidente, 3 consideraciones previas. Nos ha dicho que hablamos para nosotros y que no nos escuchamos. Supongo que lo debe decir por usted. Porque ¿quién ha dicho que los rebrotes no sean una noticia negativa? Mire por dónde lo dijo usted el miércoles pasado en una comparecencia de prensa.
Y un rebrote no es que sea una mala noticia, es que es una noticia pésima. Pero igual como lo dijo en miércoles y luego a los 2 días en viernes ya cambió de parecer, como en el caso de la Fiscalía, pues entonces no se acuerda y me lo atribuye a mí, que de ninguna manera puedo considerar que un rebrote pueda ser algo positivo. Vigile lo que dice y quién dice que lo dice, porque también ha puesto afirmaciones en mi boca que yo jamás he dicho, pero el diario de sesiones lo puede confirmar. Y respecto a las afirmaciones falsas que ha hecho respecto a las privatizaciones de la salud en Cataluña, desde hace 5 años la Conselleria de Salud depende de lo que usted ha definido como socio minoritario del Gobierno. Pero mire, en cualquier caso, aunque usted pretenda dividirnos, nosotros nos hacemos solidarios de las decisiones que toma nuestro Gobierno, con el conseller Comín y ahora. Así es que no hable de afirmaciones falsas de privatización que no se han producido. Pero alardeado de lo consolidado de la democracia española, le voy a recordar unas declaraciones. Hay que dejar atrás la judicialización del conflicto y retomar la senda de la política. Con estas palabras se refería usted, señor Sánchez, al conflicto político catalán hace poco más de 6 meses. No sé si ya ha caducado o no. Esto lo hizo en el discurso de investidura. Y ayer la Fiscalía, esta Fiscalía que ahora está huérfana, que ya no sabemos, ¿no?, porque ha dicho que no dependía de usted porque a los 2 días se desdijo. Pero fíjese, orgánicamente depende del Gobierno. Quien ocupa la Fiscalía era una ministra de su Gobierno y tiene carnet del PSOE. Así es que yo entiendo que algún tipo de dependencia debe de tener. Pero esta Fiscalía decidió que el tercer grado, que no se trata de un privilegio, sino que es un derecho penitenciario reconocido, no era de aplicación para los presos políticos. No sé qué concepción tienen de los derechos, no son beneficios, no son concesiones. ¿Qué concepción tienen de la prisión? ¿Es un castigo o es una reinserción? Pero es que también hemos oído hablar de reeducar, de dejar… bueno, es un castigo permanente. Todo esto debe ser muy español, porque muy democrático ya le digo que no. No sé si es esta su manera de dejar atrás la judicialización, porque estos días se cumplen 1 año de la no investidura y ya éramos entonces bastante escépticos respecto a su discurso y sus intenciones. Casi fuimos los únicos, pero después de este tiempo y con sus últimas actuaciones ya se han caído todas las máscaras. Desgraciadamente teníamos razón. Habla de diálogo, habla del Estado. Este Estado donde los poderes tan bien diferenciados el uno del otro y con la Fiscalía al frente, son como las plagas de Egipto, y ahora también, además del tercer grado, también ahora hemos sabido que les retira el permiso de trabajo. Pues no sé, parece que se encargan de anular cualquier posibilidad de diálogo. Pero le diré otra cosa, las mesas de diálogo son más que una foto, deberían ser más que una foto, y hasta el momento solo han sido eso, una foto. Pero volvamos a Europa, sin dejar las fotografías. Se ha hecho fotografías, le han aplaudido. Parece que le haya tocado la lotería, señor Sánchez, pero ahora concrete, porque en este país las empresas cierran, los autónomos no facturan y usted podría materializar un plan Marshall más efectivo que el de Europa, luchando contra la morosidad. Haciéndolo, pymes y autónomos cobrarían 122 millones de euros de las grandes empresas. O el corredor mediterráneo, que ni está ni se le espera y ya debería ser hora de que fuera una realidad. A nosotros nos suena bien la melodía europea de equilibrar los subsidios con los préstamos y de denuncia de los despropósitos perpetrados a menudo por gobiernos españoles, los distintos gobiernos españoles de turno. Pero nos encontrará siempre, siempre dispuestos a defender y a preservar los derechos económicos y sociales. Europa no es un club perfecto, pero es menos imperfecto que el Estado español. España lidera el déficit económico y democrático en Europa. Aproveche esta crisis para corregirlo. Cumpla con lo que dice, con lo que dijo en la investidura. Cumpla con Europa. España forma parte del problema europeo y el plan de reconstrucción puede formar parte de la solución de esta crisis en España, pero solo si no es un plan hecho a la española. Porque Europa va a examinar sus planes que deberán ser aprobados por una mayoría cualificada del Consejo. Sea más europeo, señor Sánchez, y no haga un plan de reconstrucción sin tener en cuenta los grupos, los territorios, este Estado descentralizado del que tanto presume. Debata y negocie y haga política, que la venganza de la Fiscalía, ya os lo he dicho antes, es su vergüenza. Por el fondo y por la forma, la suspensión de derechos penitenciarios eleva a un grado superlativo la degradación de la justicia española. El aparato judicial español nos agrede constantemente y de manera discrecional. Y un Gobierno que se considera progresista, ¿qué hace? Calla y, por tanto, otorga.
Ayer volvimos a Lledoners. Termino, señora presidenta. Y justo antes de volver a entrar en prisión, Joaquín Forn, Jordi Cuixart, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Josep Rull y Jordi Turull lo dejaron muy claro. Ni arrepentimiento ni nada que se le parezca. Ante otra muestra más de crueldad por parte del Estado español, más determinación, más fuerza para conseguir el anhelo de libertad que llevamos tiempo reclamando. Y también el presidente Torra lo formuló con esta contundencia. No es justicia, es venganza. Y lo único que consiguen es que seamos más fuertes y que se refuercen nuestras razones. Nos invitan a prepararnos mejor Señora para dejar Borràs, de ser tiene que terminar, prisioneros por favor. en un Estado autoritario que no acepta la voluntad democrática de las catalanes. No podría añadir nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Borràs. Muchas gracias, presidenta. Señor presidente del Gobierno, yo creo que o me he explicado mal o usted me ha entendido mal. Cuando hablaba de que no veía bien el tono triunfalista, no me refería al remedio que ha puesto la Unión Europea a la crisis. Lo que digo es que la situación actual de pandemia y la situación socioeconómica, la crisis socioeconómica que está ocasionando, creo que no son el ambiente idóneo para celebrar nada. Sobre el remedio, bueno, yo digo, no es malo. No he venido aquí a criticarlo y no lo voy a criticar. Lo que digo es que es parcial, que es insuficiente y que no sale gratis. No sale gratis, que tiene unas condiciones y que esas condiciones pueden generar un retroceso en derechos sociales y que por ello hay que proteger el escudo social, hay que crear un escudo social. Y como es insuficiente, le animaba además a ser audaces y a tomar medidas. Lo mencionaba usted antes de pasada. La recuperación o la salvación de la banca, 65.000 millones destinados no recuperados. Tiene un coste de 42.000 millones, si no me equivoco. Pues fíjese qué cantidad puesta ahora en comparación con los 72.000 millones que van a venir en transferencias, lo que supondría recuperar ese dinero. ¿Por qué no se hace un esfuerzo para recuperar y exigir a la banca que devuelva eso? ¿Y por qué no un impuesto a las grandes fortunas? ¿O esa tasa COVID que se ha mencionado en algunas ocasiones? ¿O por qué no se refuerza la lucha contra la elusión y la evasión fiscal? Y, cómo no, contra los paraísos fiscales, que ya decíamos que les gustan tanto algunas casas reales y algunos de la pulserita y la bandera en la mascarilla. Y a la hora de recortar, yo creo que se puede recortar, sí, pero se puede recortar en grandes infraestructuras faraónicas. Se puede también recortar, como no, en Casa Real, llevar un presupuesto tendente a cero, porque ya se ve que son más que autosuficientes. ¿Y usted cree que es el momento de gastarse 2.100 millones de euros en blindados para el ejército en este momento? A mí me genera dudas. Mire, sobre otro tema que ha mencionado, sobre la división de poderes, ¿no? Yo creo que todas en la universidad hemos estudiado la división de poderes, a Montesquieu, pero la teoría está bien, pero en la práctica, que este Estado, que España, tiene un problema con la independencia de la justicia, no es que lo diga yo, es que lo dice el Consejo de Europa y lo dice la Comisión Europea en sucesivos informes año a año. Lo que es una realidad es que hay un partido fundado por 7 ministros de Franco, herederos del fraguismo, del franquismo, que se envían mensajes diciendo que controlan la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Hay un problema de independencia judicial, no en todos y todas las magistradas, obviamente, pero que en los grandes tribunales y en los tribunales de excepción de este país hay un problema, es obvio. Que hay un problema también de cloacas del Estado. A ver, señor Sánchez, usted sabe que el el pleno de investidura se celebró la víspera de Reyes en Navidades por alguna razón. ¿Había prisa? No. ¿Había una serie de presiones
y de movimientos en algunos sectores del Estado para que no saliera adelante esa investidura? Obviamente. Y la diferencia es que informes policiales falsos yo creo que los ha habido siempre. Ahora bien, lo que es nuevo, lo que es novedoso, es que hay informes policiales contra el Gobierno, contra el partido del Gobierno. Eso sí me sorprende. Y esas cloacas del Estado que existen a día de hoy, han tenido siempre como objetivo el independentismo y el soberanismo. Siempre, y han utilizado cualquier arma, dentro de la excepcionalidad legal y fuera de ella. Lo que sorprende es que ahora también tienen como objetivo a su Gobierno. Por eso, esto de la moción de censura, yo creo que le hacen un favor, sinceramente le hacen un favor, porque no va a salir. Pero cuídese de esos idus del Estado que los tiene dentro, porque es así. Reclamaba un representante de una fuerza nacionalista española, chauvinista, que ¿qué quería Bildu con el tema de Cataluña? Pues queremos, obviamente, que vuelva a la política lo que nunca debió salir de la política. Nunca debió salir un conflicto político de un problema político y debe quedarse en la política, no en la judicialización, y que hace que esos sectores prefieran tener presos políticos en un Estado de la Unión Europea en pleno siglo XXI. Y sobre el centralismo, pues qué decirle. Me pedía ejemplos. Yo creo que el mismo estado de alarma, con medidas recentralizadoras y la militarización, son un mero ejemplo. Pero si no le parece suficiente, es que ley a ley hay una invasión, una laminación competencial, por cierto, de estatutos como el de Gernika y el amejoramiento del Fuero Navarro, que es que 40 años después siguen incumplidos. Estatuto de Gernika, más de 30 competencias sin transferir, más de 25 en Navarra, con el amejoramiento del Fuero. Y sobre la bilateralidad, lo ha dicho otro portavoz, la bilateralidad debe ser de tú a tú, no debe haber una imposición y no debe obligarse a aceptar unas medidas draconianas. Y para acabar, decirle que tiene que elegir recortes por arriba o recortes por abajo. Si son por arriba, ya le he dicho antes que nos tendrá al lado. Si son por abajo, vaya a buscar a la geometría variable, que seguro que le apoyan. Y sin más, pues desearles a usted y a todos buen verano, los que puedan, y salud sobre todo. Muchas gracias. Gracias, señor Iñárritu.